La declaración humilde desinteresada pronunciada con sinceridad genuina, absoluta, compasión auténtica, profunda, resonó a través del espacio modesto simple de pequeña casa de 2 recámaras de colonia popular periférica de zona norte de Guadalajara. Solo quiero ayudar sinceramente sin esperar recibir absolutamente nada a cambio, sin ninguna expectativa de compensación futura. Usted, don Ernesto, ha sido siempre amable, generoso conmigo durante años que he trabajado cuidando jardín, limpiando casa. Entonces, cuando veo que necesita ayuda adicional, especialmente ahora que está enfrentando problemas de salud serios, es simplemente lo correcto moralmente hacer ayudar más sin calcular pago extra, sin esperar bonos especiales. Para mí no es trabajo adicional molesto, sino es privilegio, honor poder ayudar persona buena, decente, quien siempre me ha tratado con respeto, dignidad. Entonces, por favor, no se preocupe absolutamente por pagarme extra por tiempo adicional, que paso aquí acompañándolo, llevándolo a consultas médicas, ayudándolo con mandados personales. Lo hago genuinamente porque es lo correcto, porque usted es buena persona, quien merece ayuda, compañía, especialmente en momento difícil de vida. Las palabras salieron sinceras, emotivas, cargadas de empatía genuina, compasión real de boca de don Roberto Castillo Méndez, hombre trabajador extremadamente humilde de 47 años, jardinero general, handyman, de oficio, quien había trabajado durante exactamente 12 años completos desde 2013 hasta 2025, proporcionando servicios básicos de mantenimiento de jardín, limpieza general, reparaciones menores a casa modesta de don Ernesto Villalobos Ruiz, empresario jubilado de 82 años, quien vivía solo en casa de clase media en colonia residencial, tranquila de Guadalajara, hombre de apariencia física, característica de trabajador manual de clase trabajadora, estatura mediana de 1,68 centímetros, complexión fuerte desarrollada por décadas de trabajo físico constante, piel morena curtida por exposición perpetua a sol intenso, rostro honesto con arrugas profundas de persona, quien había trabajado duro toda vida adulta, vestido ese martes de septiembre de 2025 en ropa típica de trabajo, pantalón de mezclilla desgastado, camisa de algodón gris simple, botas de trabajo gastadas, pero funcionales, sin ningún accesorio, sin ostentación, apariencia completa de trabajador humilde de clase baja ganando salario modesto. Era tarde cálida de martes de septiembre de 2025, específicamente 5:37 p.m. según reloj de pared antiguo, en sala modesta de casa de don Ernesto, durante conversación emotiva entre don Roberto y don Ernesto, después de que Roberto había pasado tarde entera, no solamente realizando trabajo habitual rutinario de mantenimiento de jardín, sino también había acompañado don Ernesto a consulta médica importante con oncólogo en hospital privado. Había esperado pacientemente 3 horas durante consulta extensa, procedimientos de laboratorio, había llevado después a farmacia a comprar medicamentos costosos, había ayudado a regresar a casa, había preparado cena ligera simple, había asegurado que don Ernesto tomara medicamentos apropiadamente antes de retirarse finalmente, todo sin solicitar compensación adicional, sin mencionar tiempo extra invertido, simplemente porque consideraba apropiado, correcto, ayudar empleador, quien había sido consistentemente amable, generoso durante 12 años de relación laboral. Don Ernesto había intentado ofrecer pago extra generoso de 2,000 pesos por tiempo adicional de tarde entera dedicada acompañándolo a hospital, ayudándolo con múltiples tareas, pero Roberto había rechazado gentil, pero firmemente, diciendo que no era necesario, que lo hacía voluntariamente por aprecio, por amistad, no por dinero adicional. Respuesta que había conmovido profundamente a don Ernesto anciano, quien durante 82 años de vida había encontrado muy pocas personas con bondad desinteresada, genuina, sin motivación mercenaria. Don Ernesto Villalobos Ruiz era hombre de historia personal fascinante, compleja. Había nacido en 1943 en familia extremadamente pobre de zona rural de Jalisco. Había experimentado durante infancia pobreza genuina severa. Había trabajado desde edad de 10 años en múltiples empleos humildes: ayudante de agricultor, vendedor ambulante de dulces, repartidor de periódicos, para ayudar a sostener familia numerosa de 8 hermanos, pero había poseído desde juventud ambición extraordinaria, determinación férrea, inteligencia natural excepcional para negocios. Había emigrado a Guadalajara a edad de 18 años en 1961 con literalmente 50 pesos en bolsillo, sin conexiones, sin educación formal. Había comenzado trabajando como ayudante de mecánico en taller pequeño, ganando salario mínimo miserable, pero había observado, aprendido, acumulado conocimientos sobre reparación de vehículos. Más importante, había observado atentamente operaciones de negocio, había identificado oportunidades de mejora, de expansión. Había ahorrado centavo tras centavo durante 5 años completos, viviendo extremadamente frugalmente en cuarto rentado, compartido, comiendo mínimo necesario para sobrevivir. Había acumulado finalmente en 1966
capital modesto de 20.000 pesos suficiente para establecer propio taller mecánico pequeño. Taller Mecánico Villalobos, en zona industrial de Guadalajara. Había trabajado 16 horas diarias 7 días semanales, durante años construyendo reputación de ser mecánico honesto, competente, confiable, que cobraba precios justos, que realizaba trabajo de calidad. Durante siguiente 4 décadas de 1966, había expandido gradualmente metódicamente negocio de taller pequeño, único a cadena de 6 talleres mecánicos, distribuidos estratégicamente en diferentes zonas de área metropolitana de Guadalajara, empleando eventualmente más de 80 mecánicos, técnicos, personal administrativo, generando facturación anual en PIC de aproximadamente 50 millones de pesos anuales, con utilidades netas de aproximadamente 12 a 15 millones anuales. Había vendido finalmente negocio exitoso en 2008 a edad de 65 años a Cadena Corporativa Nacional de Talleres Mecánicos por precio de venta de 120 millones de pesos. Había invertido prudentemente, conservadoramente, mayoría de capital en bienes raíces comerciales, en bonos gubernamentales, en acciones de empresas blue chip mexicanas, generando ingreso pasivo de aproximadamente 2 millones de pesos anuales, suficiente para vivir cómodamente sin preocupaciones financieras. Había estado casado durante 40 años con esposa María Teresa, quien había fallecido tristemente de cáncer en 2005, dejándolo viudo, devastado emocionalmente. No habían tenido hijos biológicos después de múltiples intentos frustrados, tratamientos de fertilidad infructuosos durante años. Entonces don Ernesto, a edad de 82 años, se encontraba completamente solo, sin familia cercana, sin herederos directos. Hermanos habían fallecido durante años previos, sobrinos vivían distantemente en Estados Unidos, raramente contactaban, mantenían comunicación mínima. Roberto Castillo había comenzado a trabajar para don Ernesto en 2013, cuando don Ernesto tenía 70 años, inicialmente simplemente como jardinero contratado para mantener jardín modesto de casa, cortar pasto, podar árboles, mantener plantas, una vez semanalmente cada sábado por pago de 500 pesos semanales, 2.000 pesos mensuales. Pero relación laboral había evolucionado naturalmente durante 12 años de transacción puramente comercial a algo significativamente más profundo, personal, casi familiar. Roberto había demostrado durante años múltiples cualidades excepcionales que don Ernesto había valorado profundamente, apreciado genuinamente. Primero, ética de trabajo extraordinaria, de llegar siempre puntualmente, realizar trabajo zorramente bien, sin necesidad de supervisión constante, sin tomar atajos. Segundo, honestidad absoluta, impecable. Nunca había robado nada. Nunca había inflado horas trabajadas. Nunca había cobrado por trabajo no realizado, honestidad que era sorprendentemente rara en industria de servicios domésticos, donde robos pequeños, inflación de horas eran comunes. Tercero, amabilidad genuina, respeto consistente. Tratando don Ernesto con dignidad, con paciencia, especialmente cuando don Ernesto, por edad avanzada, se volvía ocasionalmente olvidadizo, confundido, repetitivo. Cuarto, disposición voluntaria de ayudar con tareas adicionales más allá de trabajo de jardinería, contratado originalmente. Reparar fuga de plomería, cambiar foco quemado, mover mueble pesado, llevar don Ernesto ocasionalmente a banco, a supermercado cuando necesitaba transporte, todo sin solicitar pago extra, sin quejarse, simplemente ayudando, porque era necesario, porque era correcto. Don Ernesto, quien había conocido durante 82 años de vida, cientos, literalmente cientos de empleados, de trabajadores en talleres mecánicos, había desarrollado durante décadas habilidad excepcional de evaluar carácter de personas, había reconocido en Roberto cualidades raras, excepcionales, de honestidad genuina, bondad auténtica, trabajo duro, sin pretensiones. Había comenzado gradualmente a confiar más en Roberto, había comenzado a solicitarle ayuda con tareas cada vez más personales, más allá de jardinería. Acompañarlo a citas médicas, ayudar con compras de supermercado, ayudar con trámites bancarios básicos, siempre ofreciendo pago generoso adicional que Roberto frecuentemente rechazaba, diciendo que lo hacía voluntariamente por aprecio. Durante año 2024, salud de don Ernesto había comenzado a deteriorarse significativamente. Había sido diagnosticado con cáncer de próstata en etapa avanzada en marzo de 2024. Había comenzado tratamiento de quimioterapia que había resultado en efectos secundarios severos, náusea constante, fatiga extrema, debilidad generalizada, que habían hecho difícil realizar actividades básicas de vida diaria. Había necesitado crecientemente ayuda, asistencia con tareas que previamente realizaba independientemente. Roberto, quien visitaba casa cada sábado para mantenimiento de jardín, había notado deterioro de salud de don Ernesto, había comenzado voluntariamente, sin solicitud formal, a aumentar frecuencia de visitas, visitando martes, jueves,
sábado, además de llamar telefónicamente diariamente para verificar que don Ernesto estuviera bien, había comenzado a ayudar con múltiples tareas: preparar comidas simples saludables, asegurar que tomara medicamentos apropiadamente, llevar a citas médicas frecuentes con oncólogo, acompañar durante sesiones de quimioterapia que duraban horas, ayudar con compras de alimentos, de medicamentos, limpiar casa, básicamente proporcionando cuidado de compañón, de asistente personal. Don Ernesto había intentado repetidamente, múltiples veces durante 2024-2025, pagar Roberto generosamente por tiempo adicional extraordinario que estaba invirtiendo. Había ofrecido aumentar pago de 2.000 mensuales originales a 8.000 mensuales para compensar tiempo adicional más responsabilidades expandidas. Pero Roberto había rechazado consistentemente aumento. Había insistido que estaba ayudando voluntariamente porque apreciaba a don Ernesto, porque era correcto ayudar persona mayor necesitada, no porque esperaba compensación adicional. Rechazo consistente de Roberto de aceptar pago adicional por ayuda extraordinaria que proporcionaba había impactado profundamente, conmovido emocionalmente a don Ernesto, quien durante vida entera como empresario había operado en un mundo donde virtualmente todas relaciones eran transaccionales, donde personas hacían cosas porque esperaban compensación, no por bondad genuina. Había encontrado en Roberto algo extremadamente raro, casi inexistente en experiencia de 82 años. Bondad genuina, desinteresada, sin motivación mercenaria oculta. Don Ernesto había reflexionado extensamente durante meses de 2024 sobre situación de vida. Tenía patrimonio acumulado de aproximadamente 80 millones de pesos, incluyendo casa valuada en 8 millones, 3 propiedades comerciales rentadas valuadas en total 40 millones, inversiones en bonos, acciones de aproximadamente 30 millones, más efectivo de 2 millones. No tenía herederos directos, hijos, sobrinos, raramente contactaban, claramente solamente interesados en herencia potencial, no en bienestar personal de tío anciano. Roberto era única persona quien había demostrado durante años, especialmente durante año difícil de enfermedad, cuidado genuino, afecto real, ayuda desinteresada. Había tomado decisión durante julio de 2025, después de prognosis médica que indicaba que cáncer era terminal, que probablemente no viviría más de 6 a 12 meses adicionales. Había decidido que quería dejar porción sustancial mayoritaria de patrimonio a Roberto como reconocimiento, agradecimiento por años de servicio leal, más importante por bondad genuina, demostrada durante periodo más difícil, vulnerable de vida. Había consultado con abogado de confianza, licenciado Marco Antonio Flores, sobre mejor manera de estructurar regalo legalmente. Había decidido establecer testamento formal dejando a Roberto herencia de 50 millones de pesos, aproximadamente 62% de patrimonio total, incluyendo casa donde vivía valuada en 8 millones, más 2 de 3 propiedades comerciales rentadas valuadas en total 25 millones, más 17 millones en efectivo de venta de tercera propiedad, más inversiones líquidas. Resto de patrimonio de 30 millones sería dividido entre 3 instituciones caritativas que don Ernesto había apoyado durante años: orfanato local, hospital infantil, asilo de ancianos, más pequeñas donaciones de 500.000 pesos cada una a 5 sobrinos viviendo en Estados Unidos, más por obligación familiar que por afecto genuino. Monto de 50 millones de pesos para Roberto era cantidad absolutamente transformadora, que cambiaría completa, radicalmente vida de trabajador humilde, ganando actualmente aproximadamente 10.000 pesos mensuales de múltiples empleos de jardinería. Era cantidad que proporcionaría seguridad económica completa para resto de vida. Si manejada prudentemente, generaría ingreso pasivo de aproximadamente 250.000 pesos mensuales de inversiones conservadoras, sin necesidad de trabajar físicamente nunca más. Don Ernesto había firmado testamento formalmente ante notario público en agosto de 2025, pero había tomado decisión inusual, extraordinaria, de informar Roberto personalmente, mientras todavía vivía, en lugar de esperar hasta muerte para que Roberto descubriera herencia a través de lectura de testamento, después de funeral, como era procedimiento tradicional normal. Razón de decisión de informar mientras vivía era múltiple. Primero, quería ver personalmente reacción genuina de Roberto, quería experimentar alegría de dar regalo transformador, mientras todavía consciente, capaz de disfrutar momento. Segundo, quería explicar personalmente razones de decisión, quería que Roberto entendiera que regalo no era caridad, sino era reconocimiento merecido de carácter excepcional demostrado. Tercero, quería tener conversación seria con Roberto sobre importancia de manejar riqueza súbita. Prudentemente quería ofrecer consejo de empresario experimentado sobre cómo invertir, proteger patrimonio. Había solicitado entonces que licenciado Marco Antonio, más notario público, licenciada Patricia Hernández, vinieran a casa un sábado de septiembre para reunión formal con Roberto. Había invitado a Roberto a venir ese sábado, diciéndole que tenía algo importante que discutir.
Roberto había llegado puntualmente como siempre ese sábado de septiembre, no sospechando absolutamente nada extraordinario, pensando que quizás don Ernesto quería discutir trabajo adicional de jardinería, o quizás tenía preocupación sobre salud. Había encontrado inesperadamente abogado notario público presentes en sala, lo cual había causado nerviosismo inicial, preocupación de que quizás había hecho algo incorrecto. Don Ernesto había comenzado conversación con voz débil pero clara de edad. Roberto, te llamé hoy porque hay algo extremadamente importante, crítico, que necesito comunicarte personalmente, informarte directamente. Como sabes, mi salud ha estado deteriorándose severamente durante el año pasado. Doctores me han informado recientemente que cáncer es terminal, que probablemente no me quedan más de 6 meses de vida. Entonces necesito asegurar que ciertos asuntos estén organizados, arreglados apropiadamente antes de fallecer. Durante 12 años completos que has trabajado para mí, te he observado cuidadosamente, no solamente como empleado, sino más importante como persona, como ser humano. He visto tu carácter, tu honestidad absoluta, tu ética de trabajo excepcional, tu bondad genuina, tu disposición de ayudar sin esperar compensación adicional. Especialmente durante el año pasado difícil de enfermedad, has demostrado nivel de cuidado, de compasión, de dedicación, que va infinitamente más allá de cualquier obligación laboral. Has tratado con dignidad, con paciencia, con afecto genuino, casi como hijo trataría padre enfermo. Esto es extremadamente raro, casi inexistente en mi experiencia de 82 años, donde he conocido literalmente miles de personas, he empleado cientos de trabajadores, durante décadas operando negocios. Mayoría de personas son motivadas primariamente por interés propio, por compensación económica, hacen cosas porque esperan recibir algo a cambio, no por bondad genuina. Pero tú has demostrado consistentemente durante años que eres diferente, que tu motivación es genuinamente ayudar a hacer lo correcto, no maximizar ingreso personal. He tomado decisión entonces de recompensar tu carácter excepcional, tu servicio leal, tu bondad genuina, de manera que espero cambiará, transformará tu vida de tu familia permanentemente para mejor. He establecido testamento formal legal, que el licenciado Marco Antonio, aquí presente, ha preparado, dejándote herencia significativa sustancial de mi patrimonio. Roberto había comenzado a protestar nerviosamente. Don Ernesto no necesita dejarme nada. He hecho todo voluntariamente porque lo aprecio, no porque esperaba herencia. Pero don Ernesto había levantado mano gentilmente, interrumpiendo. Déjame terminar, por favor, Roberto. Testamento que he firmado formalmente ante notario, deja a ti herencia de 50 millones de pesos. Sí, escuchaste correctamente, 50 millones de pesos. Cantidad incluye esta casa donde estamos sentados ahora, valuada en 8 millones de pesos, que será transferida a tu nombre, completamente pagada, sin deuda. Más 2 propiedades comerciales que poseo que generan ingreso de renta mensual de aproximadamente 120.000 pesos, valuadas en total 25 millones, que serán transferidas a tu nombre. Más 17 millones de pesos en efectivo de cuentas bancarias de inversiones que serán transferidos directamente a cuenta en tu nombre. 50 millones de pesos, Roberto. Cantidad que cambiará completamente, transformará radicalmente tu vida, vida de tu familia. Nunca tendrás que preocuparte por dinero nuevamente si manejas prudentemente. Podrás proporcionar educación universitaria completa a tus 3 hijos en universidades privadas buenas. Podrás comprar casa cómoda para tu familia. Podrás invertir mayoría conservadoramente en instrumentos seguros que generarán ingreso pasivo de aproximadamente 250.000 pesos mensuales, permitiéndote vivir cómodamente sin necesidad de trabajar físicamente el resto de vida. Si eliges, aunque personalmente recomendaría que continúes trabajando en algo que te apasione, porque trabajo proporciona propósito, significado, no solamente ingreso. Silencio absoluto había llenado sala durante aproximadamente 20 segundos completos mientras Roberto procesaba e intentaba comprender magnitud de información que acababa de escuchar, cerebro intentando comprender número casi incomprensible. 50 millones de pesos, cantidad que representaba literalmente 5.000 meses de su ingreso actual, mensual de 10.000 pesos, cantidad tan astronómicamente grande que era casi imposible visualizar, conceptualizar para persona quien nunca había tenido más de 30.000 pesos ahorrados simultáneamente en vida entera. Expresión facial de Roberto había transformado progresivamente de confusión inicial a shock absoluto, a incredulidad, a comprensión Downing, entonces finalmente a emoción abrumadora. Ojos habían comenzado a llenarse de lágrimas. Había intentado hablar, pero voz había salido quebrada, entrecortada. Había puesto finalmente cara entre manos. Había comenzado a llorar abiertamente, sollozando incontrolablemente de emoción pura, de gratitud abrumadora, de shock, de incredulidad, de sentimiento de no merecer regalo tan extraordinario. Después de aproximadamente 3 minutos de llorar emocionalmente, había logrado finalmente compostura suficiente para hablar.
había dicho con voz temblorosa cargada de emoción. Don Ernesto, sinceramente, honestamente, no sé qué decir. Estoy completamente abrumado por generosidad extraordinaria. 50 millones de pesos es cantidad que ni siquiera puedo comprender mentalmente. Es más dinero del que toda mi familia extendida completa ha ganado colectivamente en últimas 3 generaciones. Transformará completamente no solamente mi vida, sino vida de esposa de 3 hijos. Podremos finalmente salir de pobreza, de lucha económica constante, que ha definido nuestras vidas siempre. Pero don Ernesto, debo ser honesto, directo. No hice nada extraordinario, especial, heroico para merecer regalo tan masivo. Solamente hice lo que cualquier persona decente, moralmente correcta, debería hacer naturalmente. Ayudar persona mayor necesitada, quien había sido consistentemente amable, generosa conmigo durante años. Traté con respeto, con dignidad, con paciencia, porque es así como todas personas, especialmente personas mayores vulnerables, merecen ser tratadas. No esperaba, no anticipaba absolutamente ninguna recompensa material por comportamiento básico decente. Entonces, aunque estoy profundamente, eternamente agradecido, más de lo que palabras pueden expresar también, me siento extrañamente indigno de regalo tan extraordinario. Siento que es demasiado generoso, excesivamente más de lo que cualquier persona razonable daría por servicios que proporcioné, que fueron realmente básicos, simples. Don Ernesto había sonreído. Había respondido con satisfacción visible de persona quien está haciendo exactamente lo que quiere hacer. Roberto, precisamente ese sentido de solamente hice lo correcto, básico, es exactamente razón fundamental por la cual mereces esto completamente. No tienes sentido de entitlement, no esperas recompensa extraordinaria por comportamiento decente básico. Esa humildad genuina, esa falta de avaricia, de codicia, es extremadamente rara, increíblemente valiosa en mundo donde mayoría de personas están constantemente calculando qué pueden obtener de otros. Déjame explicarte algo fundamental sobre vida, riqueza, que he aprendido, observado durante 82 años, incluyendo 50 años como empresario exitoso. Dinero, riqueza material son herramientas útiles, no objetivos finales en sí mismos. Acumulé durante vida patrimonio de 80 millones de pesos a través de 5 décadas de trabajo extremadamente duro, de sacrificio, de tomar riesgos empresariales calculados, pero como hombre de 82 años, viudo, sin hijos, sin familia cercana real. Ese dinero acumulado no tiene valor intrínseco para mí personalmente, excepto como herramienta para hacer bien en mundo antes de morir, para recompensar personas excepcionales, para dejar legado positivo. Podría dejar todo dinero a instituciones caritativas, organizaciones sin fines de lucro, donde se perdería en burocracia, en gastos administrativos excesivos, donde impacto sería diluido, abstracto, impersonal. O puedo darlo directamente a persona específica, individual, cuyo carácter excepcional he observado, documentado personalmente durante 12 años completos, quien usará recursos prudentemente, responsablemente para mejorar vida de familia, quien tiene valores correctos apropiados de trabajo duro, de honestidad, de humildad, quien educará siguiente generación apropiadamente con valores sólidos. Elegí segunda opción, porque creo firmemente que invertir directamente en personas buenas, excepcionales como tú, quien tienen integridad genuina, quienes trabajarán duro, quienes apoyarán familias, quienes educarán hijos apropiadamente, es uso infinitamente mejor, más impactante de recursos que donar a organizaciones abstractas, impersonales. Entonces no estoy haciendo esto primariamente por caridad ni por obligación moral, sino estoy haciendo esto como inversión estratégica deliberada en tipo de persona que sociedad mexicana necesita desesperadamente más. Personas honestas, trabajadoras, humildes, con integridad genuina. Además, francamente, me proporciona alegría profunda, satisfacción personal imaginar tu reacción de shock, de gratitud cuando te informé de cantidad, había agregado don Ernesto con sonrisa genuina débil. A edad de 82 años, con salud terminal deteriorándose rápidamente, hay muy pocas alegrías reales que quedan en vida. Pero ver tu expresión ahora de incredulidad, de emoción abrumadora, de gratitud genuina, es alegría pura, profunda, que no habría podido experimentar si hubiera esperado simplemente hasta muerte para que descubrieras herencia a través de abogado frío, formal, en oficina después de funeral. Quería experimentar esto personalmente, quería explicar directamente razones de decisión, quería verte recibir noticia mientras todavía estoy vivo, consciente, capaz de disfrutar momento. Roberto había llorado nuevamente, había expresado gratitud profunda múltiples veces, había preguntado repetidamente, ¿cómo puedo agradecerle apropiadamente, adecuadamente, por generosidad que literalmente cambiará vida de familia entera? Don Ernesto había respondido simplemente, usa regalo prudentemente, sabiamente, responsablemente, invierte mayoría conservadoramente en instrumentos seguros, proporciona educación excelente a tus 3 hijos, enséñales valores que has demostrado de trabajo duro, honestidad, humildad.
Ayuda a otros cuando tengas oportunidad, capacidad, continúa ciclo de generosidad, bondad. Esa será mejor manera de honrar mi memoria de agradecer. Licenciado Marco Antonio había explicado entonces aspectos legales técnicos. Roberto, para formalizar esto legalmente completamente necesitamos que firmes algunos documentos formales de reconocimiento ante notario público aquí presente. Licenciada Patricia, don Ernesto también va a entregarte copia certificada oficial de testamento para que tengas en posesión personal. Obviamente testamento solamente toma efecto legal completo definitivo al momento de fallecimiento de don Ernesto. Entonces técnicamente no recibirás fondos propiedades hasta ese momento futuro inevitable. Sin embargo, don Ernesto está estableciendo hoy adicionalmente fideicomiso complementario separado de testamento que te designa como beneficiario de 5 millones de pesos inmediatos efectivos disponibles. Hoy como adelanto anticipado de herencia mayor permitiéndote comenzar a hacer mejoras inmediatas significativas de vida de familia sin esperar hasta fallecimiento eventual de don Ernesto. Ese dinero será transferido depositado a cuenta bancaria nueva en tu nombre dentro de 5 días hábiles después de que firmes documentos legales hoy. Roberto había quedado nuevamente completamente shocked. No solamente heredaría 50 millones eventualmente, sino recibiría 5 millones inmediatamente utilizables ahora, cantidad que por sí sola era 500 veces sus ahorros totales actuales de vida entera de 10,000 pesos. Durante siguiente 2 horas Roberto había firmado múltiples documentos legales formales ante notario, reconocimiento formal de designación como beneficiario principal de testamento, documentos de fideicomiso para 5 millones inmediatos, declaraciones juradas de que entendía términos, completamente todo procesado formalmente legalmente con sellos oficiales de notario, firmas de testigos. Al final de reunión, cuando documentos estaban completos, firmados, certificados, don Ernesto había abrazado a Roberto débilmente pero afectuosamente había dicho con emoción visible en voz debilitada: Roberto, me has dado durante años, especialmente durante año final difícil de vida, compañía genuina, cuidado real, paciencia, bondad, que han hecho últimos años de vida significativamente mejores, más dignos, menos solitarios. Este regalo es fracción pequeña de lo que realmente mereces por bondad genuina, que has demostrado, pero es lo que puedo dar. Úsalo bien, vive bien, prospera, enseña a tus hijos valores que has demostrado de honestidad, trabajo duro, humildad, generosidad. Esa será mejor manera de honrar mi memoria, de continuar mi legado. Roberto había salido finalmente de casa de don Ernesto, ese sábado tarde, caminando como en sueño irreal, llevando sobre Manila con documentos legales certificados, sintiendo como si realidad hubiera sido fundamentalmente transformada, alterada en cuestión de 2 horas. Había llamado inmediatamente esposa Patricia desde teléfono celular con voz temblorosa de emoción. Había logrado decir solamente Patricia algo absolutamente increíble, inimaginable. Pasó: necesito llegar a casa ahora, explicar todo a familia reunida. Cuando había llegado a casa modesta rentada de familia en Colonia Popular, había reunido esposa Patricia más 3 hijos, María de 16 años, Carlos de 14 años, Ana de 11 años en sala pequeña. Había explicado completa detalladamente lo que había ocurrido. Don Ernesto, empresario jubilado para quien Roberto había trabajado durante 12 años, había dejado herencia testamentaria de 50 millones de pesos más 5 millones inmediatos por gratitud, por carácter, honestidad, bondad demostrados consistentemente durante años, especialmente durante año difícil de enfermedad. Familia completa había quedado en silencio absoluto, stunned. Entonces todos habían comenzado a llorar simultáneamente, abrazándose, emoción colectiva abrumadora de realización, de que décadas de lucha económica constante, de preocupación perpetua sobre dinero, de sacrificios dolorosos, de oportunidades perdidas, habían terminado súbitamente, abruptamente, a través de generosidad extraordinaria de hombre, quien había reconocido, valorado, recompensado, carácter excepcional de esposo padre. Patricia, esposa, había llorado diciendo repetidamente: Dios es bueno, Dios finalmente recompensa personas buenas, honestas, después de tantos años de lucha, de sacrificio. Hijos habían preguntado incrédulamente si era completamente real, si realmente significaba que podrían finalmente ir a universidad privada buena como siempre habían soñado secretamente, pero nunca habían considerado posible debido a costo prohibitivo de 100,000 pesos anuales por estudiante. Durante semanas siguientes, vida de familia de Roberto había comenzado a transformarse gradualmente. 5 millones de pesos habían sido transferidos, depositados a cuenta bancaria nueva establecida específicamente para Roberto en Banco Santander. Roberto había trabajado con asesor financiero profesional certificado recomendado por licenciado Marco Antonio para planear uso prudente e inteligente de fondos inmediatos. De 5 millones inmediatos,
1 millón había sido usado para comprar casa modesta pero significativamente mejor que casa rentada actual de 3 recámaras en colonia de clase media Jardines de la Cruz en Guadalajara por precio de 950,000 pesos más 50,000 de gastos de escrituración notariales, proporcionando finalmente familia casa propia sin renta mensual, eliminando gasto de 4,000 pesos mensuales. 500,000 pesos habían sido invertidos en renovación completa de casa nueva, incluyendo baños cocina modernos, acabados de calidad, creando ambiente confortable, digno. 300,000 pesos habían sido usados para comprar automóvil usado confiable, Honda CR-V modelo 2020 para transporte familiar, reemplazando transporte público que consumía 3 horas diarias de vida de Roberto. 500,000 pesos habían sido depositados en fondo de emergencia de alta liquidez, en cuenta de ahorros proporcionando colchón financiero para imprevistos. 1 millón de pesos había sido invertido en fondo de educación para 3 hijos, en fondo de inversión conservador de largo plazo que crecería durante años hasta que hijos necesitaran fondos para universidad. 2 millones restantes habían sido invertidos conservadoramente en CETES bonos gubernamentales mexicanos, más fondo de inversión de renta fija conservador, generando rendimiento de aproximadamente 6% anual, equivalente a 120,000 pesos anuales, 10,000 pesos mensuales de ingreso pasivo complementando ingreso de trabajo de Roberto. Roberto había continuado trabajando realizando servicios de jardinería para múltiples clientes incluyendo continuar visitando, cuidando, don Ernesto 3 veces semanalmente sin cobrar ya nada, simplemente visitando como amigo, como familia, proporcionando compañía durante meses finales de vida. Había rechazado múltiples sugerencias de amigos familiares de dejar de trabajar ahora que eres rico, explicando que disfrutaba trabajo que proporcionaba propósito, estructura, rutina, que no quería vida de ociosidad, que quería continuar siendo productivo útil. Don Ernesto había vivido 6 meses adicionales después de informar Roberto de herencia. Había fallecido finalmente pacíficamente en marzo de 2026, en casa con Roberto presente a su lado, proporcionando compañía confort durante horas finales. Roberto había organizado funeral digno apropiado, había pagado personalmente todos gastos de aproximadamente 150,000 pesos, había asistido llorando genuinamente, no por dinero sino por pérdida real de amigo mentor, figura paterna, que don Ernesto había sido durante 12 años. Después de funeral testamento había sido ejecutado formalmente legalmente. Roberto había recibido transferencia de casa de don Ernesto valuada en 8 millones totalmente pagada sin deuda, había recibido transferencia de 2 propiedades comerciales valuadas en total 25 millones, generando renta mensual de 120,000 pesos, había recibido transferencia de 17 millones de pesos en efectivo de cuentas de inversión. Según términos exactos de testamento, proceso legal que había tomado aproximadamente 4 meses de trámites burocráticos pero que finalmente había sido completado en julio de 2026, completado en julio de 2000. Roberto entonces a edad de 48 años se encontraba con patrimonio neto total de aproximadamente 50 millones de pesos, cantidad que lo colocaba en top 5% de población mexicana en términos de riqueza. Transformación absoluta completa de trabajador de clase baja batallando con 10,000 pesos mensuales a persona de clase alta con seguridad financiera para vida entera, más capacidad de proporcionar educación excelente a hijos, más capacidad de ayudar a otros. Había trabajado con asesor financiero profesional para invertir, gestionar patrimonio completo prudentemente. 25 millones en propiedades comerciales rentadas generando 120,000 pesos mensuales de renta. 15 millones invertidos en cartera diversificada de bonos gubernamentales. CETES Udibonos más acciones de empresas mexicanas blue chip de largo plazo. 8 millones en casa propia de don Ernesto que Roberto había decidido no vender sino mantener como patrimonio familiar eventualmente para hijos. 2 millones en efectivo líquido en cuentas de ahorro para emergencias, para oportunidades. Ingreso pasivo mensual de rentas de propiedades más rendimientos de inversiones conservadoras totalizaba aproximadamente 180,000 pesos mensuales, cantidad más que suficiente para vivir muy cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero Roberto había decidido continuar trabajando en jardinería, aunque había reducido a medio tiempo trabajando solamente 3 días semanales en lugar de 6, manteniendo actividad física, rutina, sentido de propósito, más importante manteniendo humildad, conexión con orígenes, con comunidad. 3 hijos todos habían sido matriculados en universidades privadas excelentes con becas completas pagadas de fondo educativo. María había ingresado a ITS METEC de Monterrey estudiando Administración de Empresas. Carlos estaba estudiando Ingeniería Civil en Universidad Panamericana. Ana, más joven todavía, en preparatoria pero con futuro asegurado de educación universitaria en institución privada de calidad.
Inversión en educación que garantizaba que siguiente generación tendría movilidad social completa, oportunidades que generación de Roberto nunca había tenido. Roberto había usado también porción de riqueza para ayudar a otros en comunidad, estableciendo fondo de becas de 1 millón de pesos administrado a través de parroquia local, proporcionando becas de preparatoria a universidad a 10 estudiantes anualmente de familias de bajos recursos de Colonia. Había empleado a 2 jóvenes de Colonia como ayudantes de jardinería, pagándoles salarios justos de 12,000 pesos mensuales, dándoles oportunidad de aprender oficio, de tener ingreso estable. Había donado 500,000 pesos a asilo de ancianos local, mejorando instalaciones, equipamiento. Historia extraordinaria de Roberto recibiendo herencia de 50 millones de empresario agradecido. Había circulado ampliamente a través de comunidad, había sido cubierta por medios locales de Guadalajara, generando discusión sobre importancia de reconocer, recompensar carácter, bondad, honestidad, no solamente éxito material. En entrevista con periódico local, Roberto había reflexionado: Don Ernesto me enseñó lección más importante, fundamental de vida, que carácter, integridad personal, bondad genuina son activos más valiosos que persona puede poseer, desarrollar, más valiosos que dinero, que educación formal, porque carácter es lo que eventualmente atrae bendiciones, oportunidades que dinero solo nunca podría comprar. Durante 12 años trabajé para él siendo simplemente yo mismo, siendo honesto, responsable, bondadoso, paciente, no porque estaba calculando, esperando recompensa material futura, sino porque esa era manera correcta, apropiada de tratar a otra persona humana, especialmente persona mayor, vulnerable. No sabía que estaba siendo observado, evaluado, considerado para algo extraordinario. Simplemente estaba viviendo según valores que padres me enseñaron de integridad, trabajo duro, respeto, humildad. Recompensa de 50 millones fue completamente inesperada, no solicitada, infinitamente más generosa de lo que cualquiera razonablemente esperaría, anticiparía. Pero punto crítico fundamental que don Ernesto me explicó fue que no estaba recompensando servicios específicos de jardinería que había proporcionado y pagado mensualmente durante años. Estaba recompensando, reconociendo carácter que había demostrado consistentemente a través de 12 años completos, especialmente durante año difícil de enfermedad, cuando había ayudado voluntariamente sin expectativa de compensación adicional. Esa distinción es fundamental, crítica. Mensaje, lección para otros, especialmente jóvenes de clase trabajadora batallando como yo estaba, es: cultiven, desarrollen carácter de integridad, honestidad, responsabilidad, bondad, no porque garantiza definitivamente recompensa material futura, sino porque es manera correcta, apropiada de vivir, de ser humano decente. Pero paradójicamente, irónicamente, cuando viven consistentemente con integridad genuina, cuando ayudan a otros sin calcular beneficio personal, cuando tratan todos con respeto, dignidad, oportunidades, bendiciones inesperadas, tienden a parecer de maneras impredecibles, sorprendentes. No todos recibirán herencia de 50 millones, obviamente eso fue extraordinario, único, casi milagroso, pero carácter consistente, integridad genuina, bondad desinteresada eventualmente serán reconocidos, recompensados de alguna forma significativa, ya sea a través de promoción laboral, oportunidad de negocio, relación valiosa o simplemente respeto, confianza profunda de personas que abren puertas importantes. Integridad es inversión de largo plazo que paga dividendos eventualmente, aunque no inmediatamente. Años después, historia era contada frecuentemente como ejemplo inspirador de karma, de bondad, siendo recompensada de importancia de carácter sobre credenciales de valor, de tratar todos con dignidad, especialmente personas mayores vulnerables. En palabras finales que Roberto compartía, don Ernesto dijo: solo quiero recompensarte por bondad genuina, y me dio 50 millones transformando completamente vida de familia entera. Pero lección real no es simplemente que fui recompensado materialmente, sino que carácter importa, que bondad genuina, desinteresada, tiene valor real, que tratar a otros con dignidad, respeto. Bondad es no solamente correcto, moralmente, sino también prácticamente sabio, porque nunca sabes cuándo bondad será observada, recordada, recompensada extraordinariamente. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.